Hablaremos hoy de Felipe Augusto y la espera de Ingeburga. Hemos hablado, no hace tanto, hará una semana y pico, de Felipe Augusto y cómo se casó con Isabel, la muerte de su mujer, muy joven, por un parto, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy hablaremos de la segunda mujer de Felipe Augusto. Vamos al año 1190. Felipe enviudó, como hemos dicho, cuando su esposa Isabel murió en un parto, y decidió casarse de nuevo. Y pensó en una princesa cuyo padre pudiera serle útil en la lucha que Francia sostenía con Inglaterra. Es decir, cuando uno se casa, ¿qué es lo primero que piensa? A ver si el padre de su novia puede ayudarlo en la lucha que uno sostiene con Inglaterra. Sí, es verdad. El rey danés Knut VI, Knut es Canuto nada menos, ¿no? Knut VI poseía una flota muy equipada y podía ser un buen auxiliar contra los ingleses. Además, Knut tenía una hermana que estaba muy buena. Felipe mandó entonces embajadores a solicitar la mano, mejor dicho, de la hermana de Knut. Y el rey autorizó la boda. Así que con los embajadores que volvían a Francia, viajó ya directamente la hermosa hermana que se llamaba Ingeburga. Felipe esperó a la novia en Amiens. Cuando la vio llegar quedó maravillado. Y se hizo entender por medio de un intérprete y le dijo entonces a Ingeburga que la boda se celebraría sin más trámites porque él estaba con una urgencia muy grande. Así que se llamó un prelado de urgencia, no un pelado de urgencia. Ah, no, está bien, está bien. En su caso hubiéramos llamado a nuestro amigo Pablo, Sí. sino a un prelado, a alguien de la iglesia para que pudiera celebrar el casamiento. Bueno, después de la ceremonia Felipe se llevó a Ingeburga a la cama. Ajá. Ahí nomás. Se acostó con ella muy emocionado, Sí. pero al rato se levantó. Ingeburga miraba sin comprender. Felipe daba nerviosos paseos por la habitación. Pensando que era tímido, Ingeburga le lanzó una sonrisa y una señal para que volviera a su lado. ¿De qué tipo la señal? Una guiñada de ojos con una apertura de costado de la boca. Así. Debe haber puesto los dedos índices de cada mano en paralelo mientras enarcaba las cejas. Bien. Pero no, el rey volvió a acostarse y 10 minutos más tarde estaba de nuevo en pie. Nervioso. Sí, claro, imagínese. Volvió a la cama 3 veces más sin poder realizar lo que la doncella esperaba de él. Por fin Felipe gritó: ¡estoy embrujado! Y se acostó al lado de Ingeburga, que despertó a la mañana siguiente tan pura como había llegado. Muy bien, al amanecer, los alquilones de la corte fueron a buscar a los reyes para ir a la catedral donde harían la coronación de la nueva reina. Fueron, hicieron la ceremonia y más tarde Felipe lo agarró al arzobispo y le confesó en los términos más rudos que había sentido una repentina repulsa por la muchacha. De golpe le dio asco. Y los gestos desde la cama de ella. Y le dijo al arzobispo que era necesario devolver a aquella mina a Dinamarca. Devuélvala, dijo. Como semejante medida no era posible, apenas terminó la coronación, Ingeburga fue encerrada en un convento. El arzobispo le dijo: mire, devolverla a Alemania ni siquiera era peor todavía. Hubiera sido una verdadera ofensa devolverla a un país del que no había venido. Muy difícil, ¿no? Pero tampoco podían devolverla a Dinamarca. Entonces dijo: lo que podemos hacer, dijo el arzobispo, es encerrarla tranquilamente en un convento, tanto como para que no lo moleste a usted. Muy bien el arzobispo, Muy bien. Buena onda. Un mes más tarde, Felipe Augusto fue a visitarla para tratar de hacerla su mujer nuevamente. Un tío le había aconsejado que lo intentara. Sin embargo, este tío había agregado a su consejo una frase poco oportuna. Le dijo: id, hijo mío,
y pensad que todos los ojos de Francia os miran. Bueno, no es un pensamiento muy adecuado para salir de esa situación. Horrible, lo cargó de presión. Claro. Llegado al convento, Felipe se dirigió a los guardias y les pidió que oraran. Recen para que me vaya bien. Entró a la torre donde estaba Ingeburga lamentándose. Al rato se abrió la puerta, apareció el rey y dijo: no hay nada que hacer, es inútil. ¡No! Y regresó al palacio. Llegado al palacio, Felipe se dispuso a hacer una anulación. Se reunió un concilio compuesto de eclesiásticos, todos amigos del rey. A Ingeburga, que había sido transportada para que fuera testigo del concilio, le tradujeron, porque no entendía el castellano, y menos aún el francés. Le tradujeron que su matrimonio quedaría nulo. ¿Qué? Dijo ella, que algo entendía. Ya me parecía, dijo. Lo sacaba por fonética. Claro. Todos estaban esperando que Ingeburga bajara la cabeza y se resignara, pero ella decidió apelar la anulación a Roma. ¿Pero cómo? No sé. Sí, Por no, esa porque- decisión la reina fue enormemente maltratada. En el convento dejaron de darle de morfar. No le daban comida. Para vivir había tenido que vender hasta sus vestidos. Lo curioso es que desde lo más oscuro de su celda, Ingeburga seguía amando al rey y esperaba que algún día él viniera a corresponderla. Entretanto, el rey Canuto envió al Papa Celestino II a 2 embajadores encargados de denunciar aquella actitud ignominiosa de Felipe. Celestino II revisó el caso y decidió revocar la sentencia de anulación y dar por válido el matrimonio nuevamente. El rey Knut de Dinamarca y el Papa dirigieron entonces a Felipe una protesta común. Pero Felipe, por toda respuesta, hizo encerrar a Ingeburga en una prisión todavía más incómoda. Qué mal, la verdad. Qué malo, ¿eh? Luego Felipe quiso buscar un medio para hacer que su divorcio fuera irrevocable y creyó haberlo encontrado. Pensó en casarse otra vez. Calculó que de este modo su divorcio quedaría consolidado. Y se casó nomás con una tal Inés. Felipe e Inés estuvieron en una luna de miel que maravilló al pueblo. Muy bien. Felipe pudo amarla, por decirlo así. Incluso se cuenta que en la primera noche salió de sus aposentos y gritó: ¡Victoria! Mire usted. Los guardias aplaudieron, me Sí. imagino también. Porque vio cómo son, Sí. alcahuetes. Mientras tanto, la infeliz Ingeburga había sido notificada del nuevo casamiento. Che, sabés que tu marido se casó con otra. Mientras sollozaba en su encierro, la corte de Dinamarca no permanecía inactiva. El Papa Celestino había muerto. Su sucesor, Inocencio III, tomó la defensa de Ingeburga, ordenó al rey que se divorciara de su nueva esposa y reemprendiera la vida en común con la repudiada. Pero Felipe rompió la carta del Papa y le saltó encima. Ese le agregué yo. Me parecía un énfasis. No contestó la carta. Inocencio, antes de irse, no se sabe dónde estaba, pero le dijo a Felipe que podía esperar lo peor, la excomunión. En un concilio que tuvo lugar en 1199, se pronunció lo que se ha dado por llamar entredicho, que era una especie de momento de espera durante el cual no podía oficiarse ninguna potestad cristiana en un reino de dudosa condición al respecto. Es decir, mientras el rey no enmendara su error, Francia quedaba fuera de la iglesia, no solo él como rey, sino el país todo. Francia quedó excluida de la cristiandad. Y esto no era en aquellos años una cuestión espiritual, sino una cuestión jurídica de impresionante potencia. Quedar fuera de la iglesia significaba que no podían celebrarse matrimonios, ni sepultar a los muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Los cadáveres yacían en cualquier parte. No había servicios religiosos ni se daban los sacramentos. Proliferaba la peste al estar, imagínense, los cadáveres expuestos. En septiembre del 1200, al cabo de 8 meses del entredicho, el pueblo se mostraba amenazador.
Ante el creciente enojo, Felipe debió rendirse. Envió emisarios al Papa para que le levantaran la pena y pidió que consideraran bien su asunto. Pero además sucedió algo terrible. La nueva mujer, Inés, murió en esos días. Uy, qué mal. Así que, un poco para ayudar. ¿Pero cómo va a ayudar? Ahora, Felipe hizo recaer la culpa de la muerte de Inés ¿sobre quién? Sobre Ingeburga. También. Sí. Y ordenó que se la tratara todavía con mayor rigor. Creyó que haciéndole la vida más imposible aún, ella misma pediría el divorcio. Pero Ingeburga fue la mujer más obstinada de la historia de Francia. Soportó sin una queja los peores tormentos y esperó, y lo consiguió. ¿Qué? Llegó el momento en que Felipe tuvo que enfrentar a Inglaterra y necesitaba una flota. Se acordó de Dinamarca, que poseía una flota importante, y devolvió a Ingeburga su verdadero rango. Felipe un día se acercó a la celda y le dijo: levantaos, señora, pues vengo en vuestra busca. A causa de un mal impulso os he sometido a maldades. Perdonadme. Habían pasado 20 años. Perdonadme y dame la flota, le dijo. Ingeburga lloró, tomó las manos de Felipe y fue con él al palacio Palacio del Louvre. Esa noche, después de 20 años, se amaron por primera vez. Bien el rey. Bien el rey. El rey consiguió nomás la ayuda de Dinamarca, los ingleses fueron derrotados, vivieron felices, y nunca la reina pronunció ni una frase que hiciese referencia a su cautiverio. Nada de vos que hablás, que me tuviste encerrada 20 años, nada. Mejor que te callés. No se lo facturó. No. En julio de 1203, el rey, que se había agarrado un paludismo durante las cruzadas, fue a las cruzadas. El rey no solo se agarró un paludismo, sino que también, como hemos dicho el otro día, quedó canoso, mitad del susto. Se agarró un paludismo, llamó a su hijo Luis y le pidió que cuidara de Ingeburga y después se murió. La reina Ingeburga lo sobrevivió 13 años, vivió casi escondida en una mansión. Y esta es la historia de Felipe Augusto y su segunda mujer, Ingeburga. Yo creo que hay que dedicarle a la pobre Ingeburga esta charla, a esa mezcla de valentía y a ese patetismo de su espera, ¿no? Y el otro que degenerado. Sí. Un hombre que ante la menor falta buscaba externalizar su culpa. Que estaba embrujado, que la otra mujer se había muerto por culpa de Ingeburga. Después le dijo al arzobispo que la esposa le daba asco. Un canalla, loco. Sí, pero después volvió. Después volvió, tardó un poco, Sí. pero volvió. Pero volvió para buscar la flota de Dinamarca, tampoco eso es lo que volvió me por está pareciendo a amor. mí. Yo no quería saberlo, pero a mí me parece que no volvió por ella. No. Volvió por la flota de Canuto. Hemos ido a la discoteca y el discotecario nos dio una canción que lleva por título las palabras que le dijo Felipe Augusto al arzobispo. No la quiero más. No la quiero más es una bella canción de Alberto Mastra, un músico a quien conocerán los orientales presentes esta noche, y la escucharemos en la versión de Edmundo Rivero.